Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Última tertulia Haciendo Amigos Andalucía, última tertulia andaluza del mes de junio. Pero que nadie se asuste, que aquí en Es Radio somos de otra pasta, ¿eh? Y la tertulia andaluza Haciendo Amigos Andalucía va a seguir durante el verano, lógicamente respetando los tiempos preceptivos de todos y cada uno de los tertulianos, no sea que alguno decida chivarse a la ministra de Trabajo, a la doña Rogelia astronauta, y tengamos un problema. El pasado fin de semana, como algunos ya saben, pues tuvimos la suerte de estar presentes en el Teatro Príncipe Pío de Madrid en la ceremonia de conmemoración del 25 aniversario de Libertad Digital. Y allí alguien con quien no suelo hablar mucho de política me dijo: es de manual lo que está haciendo el presidente del gobierno. Está buscando un enemigo exterior para que no se hable de lo que yo llamo el geyser de chapapote que inunda la política española. Creo que estas dos últimas jornadas son un ejemplo clarísimo de que mi interlocutor llevaba toda la razón. Porque mientras nosotros estamos entretenidos hablando de algo que no tiene más vuelta de hoja que el que España acepte las condiciones que por unanimidad le impone la OTAN para seguir defendiéndola, que es aumentar el gasto militar, se ponga como se ponga el comunismo que apoya y el independentismo que apoya al presidente del gobierno, mientras nos entretienen con eso, nos han colado lo que, sin duda, y esto ya tiene mérito habida cuenta de todo lo que está pasando, es el golpe mortal más poderoso que se ha dado al Estado de Derecho y a la división de poderes en este país, que es el hecho de que el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía y corrija la doctrina del Tribunal Supremo. El espectáculo que se ha vivido en estas dos últimas jornadas, con un tribunal ejerciendo una función que no es la suya para salvaguardar el ataque del gobierno socialcomunista a la división de poderes y de esa manera salvaguardar el apoyo de los partidos independentistas a su mandato, es absolutamente para salir corriendo. El viernes, en esa gala de Libertad Digital, se entregaron los premios Libertad Digital y pudimos compartir escenario con el representante de la Asociación del Pueblo Ucraniano en Almería. Escuchamos un mensaje de María Corina Machado, que fue premiada, y vimos y escuchamos hablar allí, subido al atril, a un señor que ha estado casi 2 años recluido en la embajada argentina en Caracas y que ahora está exiliado en España, que es Pedro Urruchurtu. Cuidado, que a lo mejor más pronto de lo que pensamos, alguno de nosotros somos el nuevo Urruchurtu o el nuevo María Corina. Tertulia andaluza, haciendo Amigos Andalucía, recordándote que llega el verano y que, salvo que seas Enrique Canivel, al que esperan en su villa de Saint-Tropez, te recomendamos que hagas turismo de proximidad en Málaga, en Almería, en Granada, en Jaén, para descubrir las maravillas que aquí te esperan. Mensaje de Málaga, Costa del Sol, y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería.
Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Con los calores y los rigores del final del mes de junio y la aproximación del mes de julio, Jaén tiene que hacer un fresquito allí, de aquí te espero. Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, hemos tenido 2 días de un ligero fresquito y ya se avecina otra vez mucho calor, tanto externo como interno, porque estamos que ardemos con la noticia de ayer de la aprobación, que ya lo sabíamos, pero bueno, de la aprobación de esta ley corrupta que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, que tendremos oportunidad, me imagino, de analizar. Así que desde la capital del Santo Reino, buenas tardes, amigos. No se le ve tampoco la bufanda a Ignacio Pozo en Granada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Bueno, días peores hemos tenido aquí, pero bueno, efectivamente, como están diciendo ahí Miguel, algo ha refrescado, ¿eh? Aunque vienen días muy, muy calurosos. Y efectivamente, aparte del calor térmico, existen otros calores políticos que nos están dejando pues a la altura de una república bananera, que en definitiva es lo que Pedro Sánchez se ha comprometido y nos va a llevar de aquí hasta que haya forma de poderlo echar. Cuando digo que a Ignacio Pozo no se le ve la bufanda es porque, recuerdo, esta tertulia se puede seguir también a través de los canales de YouTube, de las emisoras de Es Radio en Málaga, en Almería, en Granada, en Jaén y a través de nuestras redes sociales. He dicho Málaga, que no, de momento Santropez. Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Víctor. Pero no desde Saint-Tropez, sino desde el estudio de Radio Málaga. Y nada, pues aquí calor nos hace gracias a que tenemos un aire acondicionado muy eficiente, pero, pero sí que es verdad que nos acalora, ¿no?, la situación del Estado de Derecho en España. Como bien apuntabas al principio, al introducir el programa, bueno, pues en fin, el Constitucional va a avalar una amnistía. Bueno, pues porque es lo esperado, porque al final Conde Pumpido, Cándido Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, no es más que un empleado de la Moncloa, es un empleado de Pedro Sánchez. Además, ya lo fue de Zapatero, fue fiscal general con él, así que neutralidad ninguna. Y lo esperable que esto sea así, que cada vez, evidentemente, como dice Ignacio Pozo, bueno, pues estamos más cerca, ¿no?, de esa república bananera por la cual no se respetan las decisiones judiciales y se usurpa además el poder, digamos, el poder del órgano que tiene la capacidad de ser, digamos, la última instancia, ¿no?, a nivel legislativo que tiene, o judicial, que es el Tribunal Supremo, el máximo órgano de casación, y eso se lo pasan por el forro pues esta banda, ¿no?, la banda del Peugeot, de la que hablaremos seguramente a continuación. Y desde los estudios, aquí tenemos estudios centrales y únicos de Radio Almería. Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Nada, observando, viendo y sintiendo una gran tristeza por lo que estamos convirtiendo este país. Bueno, tenemos dos letrados en la sala. Segovia, bueno, esto que acaba de producirse en nuestro país no tiene un pase, es decir, no hay ninguna manera de explicarlo, salvo que escondamos la Constitución y la ley en el arcón, ¿no? Bueno, Claro. a mí la cuestión jurídica me preocupa muy poco porque lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional poco jurídico es. Simplemente argumentar la paz social,
la conveniencia política. Es decir, que desde el punto de vista jurídico poco tiene que decir, puesto que es algo que todo el mundo se ha pronunciado que es inconstitucional. Es decir, que hasta el día 23 a las 8 de la tarde, el 23 de julio a las 8 de la tarde, para todo el mundo, incluido el propio Pedro Sánchez, para todo el mundo era inconstitucional y además no había ningún género de duda. A partir de esa salida, la calle Farral, Barconcillo, que dijeron que somos más, a partir de ese momento se convirtió en constitucional. Pero a mí lo que realmente me preocupa de esto es que esto es el inicio de todo. Esto es una sentencia y una ley que es absolutamente corrupción política, porque ha sido redactada por delincuentes para delincuentes. Y además no podemos olvidar que estoy diciendo que la corrupción de Pedro Sánchez tiene una vertiente política, que es esta, y una vertiente económica, que es todas las mordidas que se están llevando. Y no podemos olvidar que ese pacto que se hizo con Jun a cambio de los 7 votos llevaba la firma de Santos Cerdán. La misma firma que ahora aparece en numerosísimos expedientes. Y ahora se empieza a comprender por qué decía yo que la ley es una ley corrupta, porque se está demostrando que Santos Cerdán tenía un especial interés en que este gobierno saliera hacia adelante, porque ya lo tenían todo preparado para la corruptela económica que venía a continuación. Por tanto, esta ley, bajo mi punto de vista, insisto, poco de derecho tiene que decir, porque es que la Constitución no lo prohíbe expresamente. Claro, por supuesto que no la prohíbe expresamente, ni la Constitución prohíbe la tortura, pero se lleva implícito en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Es decir, que son argumentos que han montado 6 personas que pretenden de esta manera pues darle ese golpe mortal a la Constitución, porque a partir de ahora ya todo puede tener cabida. Por eso os decía, una ley ilegal, inmoral, y como incluso algunos dirigentes socialistas que no quiero nombrar porque parece ser que ahora los vamos a tomar como aladíes de la situación, una autoamnistía, una ley redactada por delincuentes para beneficiarse a esos propios delincuentes, eso lo dice todo. Pedro, ¿he robado una joyería? No te preocupes, Miguel, vamos a redactar una ley para modificar el Código Penal y quitar el delito de robo con fuerza. Yo cometo un delito y yo redacto una ley para quitar ese delito. Por tanto, insisto, es una ley que pone la primera piedra de esa doble pata de la corrupción sanchista, que es la política y la económica. Sí, evidentemente de lo que se trata es que no es un tribunal jurídico el que ha hecho esa sentencia, es un tribunal absolutamente político manejado por el gobierno y en definitiva los componentes pues evidentemente acceden a él no por méritos judiciales o profesionales, sino simplemente por sus méritos de cara al partido que lo ha propuesto y de cara al gobierno que los mantiene. Ya lo hemos visto cuando la sentencia del tribunal del caso más grande de corrupción que ha tenido este país, que es el caso de los ERE, ¿no? En el que políticos del Partido Socialista, presidentes autonómicos del Partido Socialista, miembros del Partido Socialista ocupando puestos importantes en lo que eran los organismos dependientes que repartían esos subsidios de los ERES, esos subsidios a parados, pues se quedaron con el dinero y evidentemente al final ¿qué ha pasado? Pues que el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal propiamente jurídico, sino político, pues los ha amnistiado. Cuando se dice que todo lo que no está en la Constitución es legal, pues bueno, pues lo acaba de decir Miguel, es una aberración jurídica, ¿no? Porque el ejemplo que ha puesto es bastante sintomático, ¿no? No está la tortura puesta en la Constitución, pero sin embargo, evidentemente a nadie se le ocurre torturar, ¿no? Cosa que en otros tiempos, pues sí son, y en otros organismos, en otros
regímenes políticos, que esta gente son muy aficionados a ello, este gobierno, pues está sucediendo. Cuando un gobierno lo compone 23 ministros, de los cuales hay 5 comunistas, cosa que es el único país del mundo civilizado que sucede, pues sí, hay situaciones como es esta, que lo único que pretende es permanecer en el poder, el hacer la separación de poder, evidentemente, es una cuestión puramente semántica, en el que cualquier gobierno, cualquier ministro o cualquier posicionamiento político que vaya en contra de ellos, pues es suficientemente válido para saltárselo. Y el que no esté de acuerdo, pues bueno, pues ya viene toda la retahíla a la que estamos acostumbrados del argumentario socialista y del gobierno, ¿no? Del laissez-faire, de la extrema derecha, del fascismo, de la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es más de lo mismo. Lo que a mí me ha sorprendido es que, bueno, se estaba diciendo de los 5 miembros que componen el Tribunal Constitucional y que son, pues, que no son puestos por el PSOE, que se abstuvieran para que no se abstuvieran, ¿no? Que no asistieran para que no hubiera habido quórum. Y eso hubiera sido una posición elegante para estos miembros. Bueno, de hecho, que no, bueno, hemos visto que evidentemente no ha pasado y por lo tanto, pues cualquier pretensión, cualquier argumento en defensa de ese Tribunal Constitucional, de uno y de otro, pues no deja de ser un puro maqueísmo bueno, y no deja de ser pues lo que representa para la mayoría de los españoles, que es una piltrafa, un organismo que es una piltrafa a las órdenes de Pedro Sánchez, que hemos visto evidentemente también por parte de, no solamente ya aquí en España, sino la posición que podía mantener en el resto de la Unión Europea y en el resto del mundo civilizado, pues ha quedado a la altura de las zapatillas a raíz de lo sucedido ayer en la cumbre de La Haya, de la OTAN. Esperemos que esto evidentemente sirva de acicate y que suponga un nuevo revés para lo que es Pedro Sánchez y su política y sobre todo para los partidos que la apoyan, que, bueno, que se den cuenta de que en definitiva nos vamos a un adelanto electoral o nos va a quedar de España y no va a quedar de ellos, porque evidentemente es cuestión de tiempo, nadie lo va a votar, ¿no? Y en definitiva esperemos que estas situaciones extremas a las que nos está llevando este gobierno socialcomunista, pues acabe cuanto antes. Enrique, Bueno, estáis con ganas, ¿eh? Estáis con ganas de Sí, esto. sí. a mí me gustaría compartir con vosotros alguna impresión de por qué Cándido Conde Pumpido llega hasta ahí, porque fue nombrado presidente del Constitucional, o prostitucional, si lo preferís, allá por principios de 2023. Y uno de los culpables de ello fue Teodoro García Egea. Os acordaréis de él, del que fuera secretario general del PP, que se dedicaba a lo que se dedicaba. El campeón del mundo de aceitunas, ¿no? Campeón del mundo del lanzamiento de huesos de aceituna. Un buen reto. Que aparte de, bueno, además se reunió con Félix Trolaños para, bueno, pues para sacar adelante, ¿no? Los nombramientos del Tribunal Constitucional. Y es una pena, ¿no? Es una pena que el PP de entonces, digo de entonces porque García Egea ha pasado a mejor vida, entiéndase que sigue entre nosotros, pero que ya se puede dedicar en exclusiva a sus huesos de aceituna, ¿no? A mí me gustaría compartirlo con vosotros porque no sé en qué momento a estos señores, a los que estaban antes en la dirección del PP, se les ocurre como mal menor que Conde Pumpido, ya sabéis, ex fiscal general del Estado con Zapatero, y ya sabemos los socialistas lo que esperan de sus fiscales generales del Estado. ¿De quién dependen? Pues ya está, como dice el señor Sánchez, y además que él mismo lo reconocía, su fiscal general del Estado, es decir, nuestro fiscal general del Estado. Para Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado no es un cargo que nombra el gobierno y ya está, es un cargo que nombra el gobierno y que va a hacer lo que diga el gobierno, lo cual ya dice mucho de la catadura moral de este presidente, que no tiene ninguna moral posible. Pero a mí, insisto, me gustaría que habláramos también sobre lo que pensáis de aquellos años en los que
Teodoro García Egea y Casado, bueno, pues se dedicaron a hacer lo que hicieron. Intentaron también llevarse por delante a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Así les salió, pero fíjate cómo los españoles estamos teniendo que pagar pues las consecuencias de una dirección nacional del PP que bueno, que afortunadamente, bueno, pues ya cambió y ya no es la que era y tal, pero mira, las consecuencias las arrastramos aún hoy. Y bueno, pues me gustaría saber lo que pensáis. Jorge, ¿y tú cómo estás viviendo todo esto? Bueno, yo primero estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que habéis dicho y los argumentos de Miguel de que la tortura no está recogida y que pues es que en el tema de la amnistía sí hubo durante el proceso de la Constitución hubo 2 enmiendas referentes al tema de la amnistía y ambas se rechazaron, con lo cual no puede decir la brillante jurista de que todo aquello que no está en la Constitución es legal, porque no es cierto y porque específicamente estuvieron en contra. Y por otro lado, pues bueno, pues ratificar que esto es una autoamnistía, tal como ha reconocido la propia Comisión Europea. Y ya acercándonos más a lo que ha dicho Enrique, bueno, pues el escenario político, el abanico político que tenemos actual, hay que agradecérselo a Rajoy. Y es que... Espera que te voy a poner un sonido que seguramente te va a ayudar con esa reflexión que tú tienes en la cabeza, porque ya te voy conociendo. No, era una cosilla que ha comentado de la Constitución, claro. Nosotros estamos de acuerdo todos en lo que está pasando. Lo ha dicho primero Miguel, luego lo habéis dicho todos, ¿no? Pero no somos los únicos que estamos de acuerdo. ¿Sabéis quién está de acuerdo también con todo esto? Pedro Sánchez. Todos los representantes del Partido Socialista. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. La amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. La amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento. Nosotros no estamos por la amnistía. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder. La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Para nosotros, pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución española no se incorpore. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero. Pero no solo todas estas voces socialistas. Hasta el 23 de julio a las 10 de la noche. Pero no solo estos socialistas están de acuerdo. Seguramente estos otros, que no se han pronunciado todavía, pero que sí son algunos, menos de la mitad de los firmantes de una carta cuya conclusión es pedir la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista y la convocatoria de una junta gestora que organice el partido, pues seguramente, insisto, aunque han firmado eso otro, también están de acuerdo en esto. Por ejemplo, el exministro José Barrionuevo, Tomás Gómez, Eduardo Blanco, el exmagistrado y exfiscal general del Estado Eligio Hernández, el expresidente del Senado Juan José Laborda, el exministro César Antonio Molina, el exconsejero andaluz Paulino Plata, el exsecretario general del partido en el País Vasco Nicolás Redondo Terreros, el expresidente andaluz Pepote Rodríguez de la Borbolla, el exsenador Javier Rojo, el exministro Javier Sáenz de Cosculluela, el exalcalde de La Coruña Paco Vázquez, el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el exalcalde de Granada también, Jesús Quero. También lo he visto, por ahí. Es que esto que está haciendo Pedro Sánchez no está de acuerdo casi nadie, nada más que los independentistas. ¿Qué ocurre? Que todavía la mayoría están agazapados por lo que pueda pasar.
Sí, pero Pedro Sánchez ya dijo que eso no era mentir, que es rectificar, o sea, que son dos Es de conceptos posición. distintos. Eso, efectivamente, que no tiene nada Y, que... y además la prueba está en que lo que estabais comentando, que ha comentado Jorge, es que la amnistía no está en la Constitución simple y llanamente porque los padres de la Constitución no la metieron. Y no la metieron porque consideraron que basta simplemente estudiar algo de historia y algo de esa transición. No la metieron porque consideraban que la amnistía era una ley para supuestos muy especiales de cambio de régimen. Sin embargo, una cosa que era de menor grado, como los indultos, sí que prohibieron los indultos generales. Es decir, se prohíbe el indulto general porque ellos sabían que amnistías no iba a haber más, pero indultos sí podía haber. Y ese indulto general lo prohibieron. El indulto es un escalón inferior a la amnistía. Por eso esa amnistía no está en la Constitución ni nunca está en el pensamiento de que estuviera en la Constitución, simple y llanamente porque era considerada para supuestos de cambio de régimen, no para darle 7 votos a un presidente del gobierno para que comprara un sillón. Para eso no lo pensaron. Ese es el Esa fundamento, es la clave de todo. Ese es el fundamento por el cual ahora va a ser legal esto, porque se está produciendo un cambio de régimen. Pero Miguel, que igual que te he enseñado una retahíla de señores diciendo hace algún tiempo que no iba a haber nunca amnistía porque era anticonstitucional, te puedo enseñar otra igual durante la campaña electoral con los indultos. Si da lo mismo. Es decir, tú saca una carta y da igual lo que diga esa carta que yo te pongo una retahíla de sonidos con socialistas diciendo lo contrario de lo que dicen ahora. Pues luego por los 7 votos quitaron el delito de malversación del Código Penal y quitaron la sedición, rebajaron la pena. Es decir, delitos, leyes fabricadas, diseñadas por delincuentes para favorecer a esos mismos delincuentes. Es que esto no pasa ni en Burundi. Esto es irreal. ¿Cómo un delincuente va a redactar una ley para beneficiarse a él mismo? Pero, hombre, ¿en qué mundo estamos? Una ley es una cosa de carácter general y sin mirar cara. Por eso la justicia la representaban con esa diosa con los ojos tapados, porque las leyes no pueden mirar cara. Y aquí ha sido redactada por 7 putos votos que le faltan a Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno. Ya está. Todo lo demás es darle vuelta a la tortilla, escribir artículos de opinión, pues está hablando nosotros de eso. Vamos a ver. Perdón un momento, Ignacio, que tengo que llamar la atención de Miguel. Un segundo. Miguel, te dije la semana pasada que mientras estemos como estamos, palabras como putos votos, no, que se puede molestar Koldo y Ábalos. Por favor, un poquito. Bueno, sí, verdad, puta compostura. Hay que respetar a Koldo y Ábalos. Sobrinas votos. Perdóname, Ignacio, perdóname. No, y sobre todo, más que nada, las que se están ofendiendo son las propias sobrinas, no los implicados, ¿no? Los tíos, en este caso. Pero bueno, con la Iglesia hemos topado aquí la Unión Europea, evidentemente, después del posicionamiento que está teniendo Pedro Sánchez, lo tiene bastante crudo, porque si ya había tenido un toque de atención diciendo de que efectivamente sobrepasaban los márgenes de la legalidad esta lo que había hecho el gobierno hoy con el Tribunal Constitucional, este autoindulto, ¿no?, que se había hecho, pues evidentemente había un tema que es el de los fondos utilizados en ese proceso ilegal, o esa auténtica consulta que se hizo absolutamente, como digo, ilegal, en el que utilizar fondos públicos pues sí que iba a ser investigado, y que con la Unión Europea pues el propio Tribunal de Justicia seguramente se lo va a echar para atrás. Este autoindulto que se han hecho el gobierno pues va a tener las patitas muy cortas. Y yo estaba viendo declaraciones de gente del entorno de los independentistas en el que no las tienen todas consigo, y le están diciendo a Pedro Sánchez de que por ahí no iba sus 7 votos, la entrega de sus 7 votos tenía sus limitaciones, y que evidentemente están viendo de que se lo van a echar para atrás y que eso va a tener consecuencias para el gobierno, que en definitiva espero que así sea, ¿no? Enrique, cuando ya quedan 5 minutos, luego te quejas de que te he dado poco la palabra, ¿eh? Pero es que las cosas hay que ganárselas. Escucho atentamente. A mí, bueno, hablando del cambio de postura o
o que rectificar, ¿no? Como decía Ignacio, ¿no? Ignacio decía que, bueno, que el presidente del gobierno decía que él no había mentido, que solo había rectificado lo que había dicho y, bueno, también dijo que había cambiado de posición. Bueno, os voy a leer un titular del diario que a mí me parece especialmente significativo, del diario.es, que sé que os gusta mucho. Sánchez dice que el aval del Constitucional a la amnistía es una magnífica noticia y recuerda que él siempre sostuvo que el perdón al proceso tendría encaje legal para solucionar esa crisis en Cataluña. Es decir... Y dos huevos duros. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Es decir, que él lo sostuvo siempre. Es que lo que has escuchado tú hace un rato lo hicieron con inteligencia artificial, igual que las declaraciones de Santos Cerdán, que están grabadas. Había un máquina por ahí que imitaba las voces. Eso seguro que fue alguien de la órbita de la derecha y de la ultraderecha y de los medios, pseudomedios del fango, ¿no? No sé. Ábalos es el que ha dicho que no se reconoce, o sea que... Claro. Si ahora ya con la inteligencia artificial estamos salvados todos, Ignacio, ya da igual. Ahí tenemos la excusa todos, ya. Voy a cambiar de tema, pero antes, algo que añadir. Creo que está todo más que dicho. Bueno, hay dos temas que no quiero que se me pasen, pero dame una pausa, Montaño. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, empezaba yo diciendo el programa que al final, aludiendo a esa conversación que tenía en Madrid con una persona con la que no suelo hablar de política, y que me decía que, bueno, por cierto, en el marco de la Gala de Libertad Digital, que no quiero poneros los dientes largos, pero fue espectacular, emotiva, agradable, divertida, intensa, apasionada en la lucha por la libertad. Fue un espectáculo. Qué alegría siente uno de pertenecer a esta familia de Libertad Digital, que no solo te permite, sino que te empuja a que te expreses en libertad. Qué poquitos rincones quedan de estos. Pues digo que en esa conversación pues me decían: esto es de manual, esto ya lo ha hecho Maduro, ya lo hizo Felipe González, ya lo hizo Franco. Hay que buscar un enemigo exterior para aglutinar, prietan las filas, por lo menos a los que queden, que no sé si quedan muchos o pocos, pero a los que queden que estén cohesionados, ¿no? Y todo eso para distraer la atención, por ejemplo, de la noticia no de ayer, que la de ayer era la de la amnistía, la de antes de ayer, que es la del Tribunal Supremo, la del juez Peinado instando al Tribunal Supremo a que procese, a que investigue a Félix Bolaños. Algo que, por cierto, los que tenemos hemeroteca y hemos aprendido esto de Dieter Brandau, pues no es nuevo para nosotros, si es que ya lo dijo esta señora. ¿Cómo declarar ante el juez Peinado es usted? 16 de abril, señorías, apunten esa fecha. El señor Bolaños comparecerá como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Decir la verdad, señor Bolaños, difícil empresa para un burócrata. Cuidado, no vaya a incurrir por falta de práctica en un delito de falso testimonio. Usted dirigía el departamento que fichó a la amiga de Begoña Gómez, la persona que le ayudó a lucrarse antes y después de llegar a la Moncloa. 2 meses y 10 días se adelantó Cayetana y ahora, Ignacio, lo que hay que intentar es que no se hable de esto y sí se hable de las chorradas que hace este señor en el concierto internacional. Sí, es lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Búscate un enemigo exterior pues para tapar todas las miserias, las corruptelas las que tengas en el interior. Pero esto estamos que lo que venimos diciendo a lo largo de la tarde. Esto también es una cuestión de tiempo. Bolaños se le ha caído el velo en el sentido de que efectivamente, quiera o no quiera, era el responsable en aquel entonces de Moncloa y por lo tanto cualquier persona que entrara a trabajar en Moncloa, que hiciera servicios a la Moncloa, dependía de él como máximo responsable. Y eso no se lo puede ocultar ni lo puede esconder de ninguna de las maneras. Y efectivamente lo que ha dicho el juez
es que él, como responsable, pues había autorizado el que la ayudante de Begoña, pues evidentemente saliera de las competencias de lo que era Moncloa, del estricto cumplimiento de su trabajo como a la orden del gobierno, y dependiera directamente de una persona que, bueno, que no dejaba de ser simple y llanamente la mujer de, y que era una civil como cualquiera y que por lo tanto no puede utilizar recursos recursos públicos, en este caso no solamente ya de temas de material, sino en este caso pues la adjudicación de una persona que evidentemente tiene un coste social, y coste social me refiero a su nómina, a su sueldo y sus costes sociales de seguridad social, que son que están dentro de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos públicos. Por lo tanto, pues me parece muy correctísimo el argumento que ha utilizado el juez para investigar al ministro, y que evidentemente responda por esa autorización expresa o no expresa, pues estamos en lo de siempre, ¿no? El invigilando, ¿no? La obligación invigilando que tiene cualquier persona de la administración pública y que ejerce funciones ejecutivas, de controlar lo que hay debajo suyo. Me parece correctísima, y yo creo que por mucho que le quieran vender algunos sectores progres de que no está bien hecho y argumentada lo que es la instrucción del procedimiento, ya el Tribunal Supremo le ha dado su visto bueno, y eso va para adelante, ¿no? Como decía el Mar, ¿no? Esto va para adelante, pues para adelante. Jorge. Pues yo pienso que el zombie político en fase terminal que dijo Cayetana Álvarez de Toledo se va a salir de rositas, mientras que, como siempre suele ocurrir, al final la cuerda se rompe por la parte más floja. La asistenta de Begoña, posiblemente esa sí acabe imputada y condenada por que desde un puesto público estuvo ejerciendo funciones privadas, pero los demás saldrán indemnes. Yo, en este caso, sí me voy a pronunciar un poco por deformación profesional. Yo creo que el Supremo, en este caso, lo va a tener muy complicado el avanzar con esta recomendación del juez de instrucción número 41, porque el Supremo ha generado mucha doctrina en este sentido del falso testimonio y de la malversación, y endurece especialmente las causas para admitir estos dos delitos. Que Bolaños mintió ante el juez, no le cabe a la gente ninguna duda, porque a pesar de tener que parar el juez esa declaración y pedirle a Gracita Bolaños que se saliera a la Moncloa y que buscara al que había contratado a la sirviente de la señora Begoña, pues llegó y dijo un nombre que era mentira, porque a los 2 días fue ese hombre y dice, yo que tengo que ver, yo que tengo que ver con esto. Es que fue tal cual. Claro, es que fue tal cual. No, ya lo he averiguado, señoría, ha sido Miguel Segovia Martínez. Y va Miguel Segovia Martínez y dice, pero yo que tengo que ver con esto, Es decir, pero claro, eso, el mentir es una cosa que, como ya no saben discernir cuándo miente, cuándo dice la verdad, porque es que es una mentira permanente, pero claro, el mentir, la diferencia entre mentir y el falso testimonio, hay una diferencia jurídica que no sé, y que era el secretario general de Presidencia, o que era el secretario general de Moncloa, cuando se fichó a la sirviente de la señora Begoña, eso es indudable, porque eso las fechas coinciden. Secretario general de Palacio Moncloa. Ayer Miguel, y ahora te doy la palabra, Enrique. Ayer, Miguel, vi, antes de anoche, en esta cadena de televisión, 7 Televisión, que tienen un programa dirigido por un antiguo director de informativos de la cadena SER, y pretenden que eso pase como periodismo independiente y objetivo, había un señor que ¿Te refieres a Agustín Martínez? No, me refiero a... Ay, se me ha ido el nombre ahora. Es que Agustín Martínez, que era de la SER y fue además jefe de prensa en Córdoba de la subdelegación del gobierno con el PSOE. Vamos, yo intervengo en programas suyos de tertulia. No, me refiero a Fernando, es que se me ha ido el nombre, lo he buscado, a Fernando Pérez Monvió. A Fernando Pérez Monvió.
Fernando Pérez Monguió, que es un socialista de toda la vida. Y este. Bueno, pues este señor invitó a tiene blogueros, articulistas en televisión como tenemos otros, ¿no? Y salió ayer uno tratando de establecer una analogía. Decía que esto está muy bien, que hayan investigado a este señor por fichar asesores, porque así lo que se va a hacer es poner coto a los asesores políticos de las diferentes instituciones. Mire usted podrá estar de acuerdo con que haya asesores en las instituciones públicas o no los haya. Usted podrá estar de acuerdo con que haya más asesores o menos asesores. Pero una cosa es que el concejal de deportes tenga a un exdeportista como asesor para ayudarle, y otra cosa es que entre todos le paguemos un asesor a la mujer del presidente. Hombre, es que de verdad te lo digo, nos quieren colar ya unos transatlánticos, Enrique, que son infumables. Y una mujer del presidente que hay correos que nadie los puede negar porque están los correos haciéndole trabajo personales. Pero si este no lo negaba. Mandándole escritos a las compañías de seguros, Miguel, mandándole que escritos no a la lo universidad. negaba, que establecía la comparación, que para él era lo mismo eso que el asesor del concejal de deportes. Pues ya es una cosa tremenda. Si usted puede tener un ayudante, puede tenerlo, vale, bien, para los actos oficiales, para... Y es perfectamente legal, está contemplado perfectamente. Pero no para que le escriba correo electrónico a las compañías de seguros pidiéndole que mantengan la subvención de la cátedra, mandándole correo a la Complutense, mandándole correo, coño, está haciendo una tarea de su actividad personal, tú no estás mandándole una documentación que va a asistir esta tarde al teatro, está haciendo gestiones para su cátedra y por ende a nivel personal. Luego ya a partir de ahí todo lo que quieran decir, pues huelga. Y que Bolaño era el secretario general es obvio. Cuando la otro saqueo, ya está. Es que Enrique, uno de más. Vosotros sabéis a qué se aferra ahora el gobierno, ¿no? Con lo de Bolaños. Siempre. Persecución judicial, la posición del juez Peinado, aluden al hostigamiento por parte de los jueces. En fin, lo de este gobierno es que es tremendo. Y ahora que hablabais de Begoña, hombre, yo quería preguntaros también si creéis que el 1 va para adelante cuando el 1 no se inhibió a la hora de firmar el decreto por el cual se aprobaba el rescate a Air Europa. Además por un chorro de millones, y Air Europa que financiaba la cátedra el grupo de Air Europa que financiaba la cátedra de Begoña Gómez. No sé si creéis que el presidente del gobierno puede ir para adelante en ese sentido, porque tendría que no haber estado sentado en ese Consejo de Ministros, debería haberse inhibido. Claro, no, eso son los impuestos revolucionarios que se pagan, entre comillas, cuando, por ejemplo, una empresa... Yo que estoy en ese sector, ¿no? Y te viene la cofradía o no sé quién, mira, sufrágame esto, da igual, o un medio de comunicación, insértame publicidad. Pues te tienen que insertar, ¿por qué? Pues son situaciones de impuestos revolucionarios que tienes que pagar, pues para evidentemente posicionarte y que luego, pues que evidentemente también te traten de otra manera, ¿no? Que si le dicen no. Entonces, aquí pasa exactamente igual. Aquí ha habido una connivencia de todo el mundo, que evidentemente esto viene pasando a lo largo de la historia. Pues bueno, puede ser, pero eso no quita para que se haya cometido una irregularidad y evidentemente sea sancionable jurídicamente. Que hay que regular el posicionamiento que tiene que tener la mujer pues habrá que regularlo, pero si no está regulado, lo que no es de recibo y óbice es lo que va a pasar con esta mujer, ¿no? Que ha hecho de su capa un sallo y que se ha servido de las instalaciones y de los servicios de Moncloa y del gobierno para hacer negocio particular. Eso es pero todo. Es que la regulación a mí me parece muy bien, pero la ética, personal está por encima de todo. Porque yo, por ejemplo, conozco a muchos altos cargos, a muchos, que tienen conductor oficial y no consienten bajo ningún concepto que los lleven a ningún sitio que no sea estrictamente oficial. Sí. Pero no se preocupe usted, señora, yo la acerco. He dicho que no. No, yo ayer subí a la Alhambra. Es decir, que eso depende. A los festivales de música y danza. Y tuve un encontronazo con el subdelegado del gobierno porque iba en su coche oficial. Le dije, era un sinvergüenza, tal cual. Claro. Es que ¿Se molestó?
¿Qué va? Qué tiquismiquis, mira que molestarse. Y se lo por dije, eso. y mi mujer que venía, y coño, Ignacio, no te pases. ¿Qué me voy a pasar? No te Digo, puedo "Te sacar voy- de ningún lado, Ignacio. No te puedo sacar de ningún lado, diría tu mujer. efectivamente, a mí es mejor no llevarme porque, digo, pero bueno, vamos a ver, ¿tú por qué tienes que venir en coche oficial? Y ¿Por qué? esto no es ninguna obligación, o es que te ha puesto alguien la obligación de venir a este acto. Si has venido porque te gusta, como he Por dicho eso yo, digo que que he eso- sacado mi entrada y he venido en mi coche, lo he aparcado en mi parking público y punto. Pero un coche oficial para subir a una Sí, cosa, y un festival, y ahora que lo tenga el hombre esperando allí 3 horas para que se no, acabe el exactamente. concierto, para que lo vuelva a llevar a su casa. Y ahora págale al conductor la hora Hora extra, extra. la hora nocturna, no sé qué, pero esto es un Total, derroche. que tenemos que dar las gracias al subdelegado que nos haya dejado que esté Ignacio hoy aquí, porque Exactamente, podría claro. estar ahora mismo a la sombra. Efectivamente, Hay que regular muchas actividades, pero que la ética de las personas debe de estar por encima de muchas cosas. Y la propia ética, y el que es una persona ética y honrada, sabe cómo utilizar los recursos públicos. Y Claro, hemos terminado. es que eso no se y el pregunta, que, y el ¿eh? que no lo es, pues hacen todas las chorizadas estas que están haciendo. Porque yo, ya te digo, a lo largo de mi vida he conocido infinidad de situaciones donde se han comportado como Dios manda. No, usted no me lleva esto porque esto es un acto de partido, porque esto es un acto personal, porque esto es un acto voluntario mío. Esto no me lo llevo porque no es mío. Este bolígrafo lo devuelvo porque no es mío. Es decir, eso está la ética personal por mucho que se regule, pero como esta es una panda y una banda, pues aquí todo se cree que es de ellos y gozan de la impunidad, que es lo peor de todo y lo que más coraje me da a mí, la impunidad absoluta de que no les va a pasar nada, claro. Bueno, Pues no podemos terminar la tertulia sin comentar la actuación. Yo no sé ya cómo llamarlo, ¿no? El simplón de la OTAN, ¿no? O sea, de verdad, como resulta que aquí dices que tú no habías dicho que no ibas a hacer amnistía, ni autodeterminación, ni los indultos, etcétera, etcétera, como dices que has cambiado de opinión cuando dijiste que no gobernarías con la ETA ni con los golpistas, pues como todo eso te ha colado, ahora piensas que te vas a juntar con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y él, te vas a reunir con él, le vas a decir, sí, no te preocupes, que subo el 5%, sales por la puerta y dices, no, que he quedado con Rutte, que nos quedamos en el 2,5%, y el otro se va a quedar tan pancho, y Donald Trump se va a quedar tan pancho, de verdad te lo digo, y luego como un niño mimado, caprichoso, consentido, se hace la foto de grupo y se pone 3 pasitos más allá del grupo para que vean que se ha enfadado. Hombre, podemos ir, Jorge, a algún lado con este presidente, de verdad, es que te digo yo, el comportamiento de Ignacio Pozo ayer en los conciertos de verano fue exquisito en comparación con este señor. Yo soy un señor, a mí no me compare con... por favor. El artículo de esta semana se lo he dedicado a eso. Y lo he titulado Pedro Guain Sánchez, solo ante el peligro. Quiere decir que todo es una película, todo es una pantomima, se cree que está en un plató y de alguna manera, jugando a ese pseudo-pacifismo que nos quiere vender, lo que está dando es una patada al balón para adelante y ya pagará al inglés el vino que se bebió. Es decir, que pagaremos con creces todas estas tonterías, porque de entrada no estaremos en ninguna situación decisoria, estaremos apartados de todas las oportunidades que se generen porque crear esa industria de defensa es tecnología, es innovación, son muchas más cosas. Y nosotros eso lo veremos pasar por nuestro lado y no podremos recibir nada de todo eso por culpa de este señor, cuando acabaremos haciendo lo mismo que todos los demás. Mira, esta mañana he entrevistado al que fue alcalde de Almería y presidente de la Diputación, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que es senador y presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Y entre otras muchas preguntas le he preguntado, ¿alguna vez ha ocurrido que después de una reunión haya un miembro de la OTAN que diga, no, yo no voy a cumplir eso? Me ha respondido, no es que no haya ocurrido eso, es que en la OTAN no se vota. En la OTAN se adoptan decisiones por unanimidad. Es que de verdad, vamos a corromper, a ridiculizar, a dejar en vergüenza todas las instituciones que toquemos. No se le resiste una, Miguel. Y es que, otra vez lo mismo que de antes con la amnistía, que podemos estar aquí hablando y escribiendo de la OTAN, todo lo que digamos, lo mejor de todo, con diferencia, que lo define todo, y el que no lo haya visto, se lo recomiendo que lo vea,
es la rueda de prensa que le hacen con posterioridad a la presidenta de la República Italiana. Y la señora, cuando le preguntan por la actitud de Pedro Sánchez, pues de forma espontánea suelta una risa, se pone a reír y dice: él ha votado lo mismo que nosotros. Claro, es que no puede votar la cosa. Y la chiquita, y la señora riéndose, la señora Meloni riéndose y diciendo: pero este tío de qué va. El problema es la situación que deja España. A ver si lo veis, el vídeo de la declaración. No, yo lo he visto. Ignacio. No, decía yo que el problema es el que nos deja en lo que es el peligro virtual y real que tenemos con el sur, con la frontera nuestra del sur. Y encima Ceuta no está en la OTAN. Por eso digo que ahí es el peligro que nos ha dejado, porque evidentemente si hay un ataque del sur hacia España, pues la OTAN, pues si no estamos en la OTAN, evidentemente vamos a quedar, pues ya ves tú, aquí cuatro cayucos son capaces de invadir la península ibérica y no pasará absolutamente nada, porque nadie va a mover un dedo. Pero es que es absolutamente ridículo el posicionamiento, como tú bien has dicho, Miguel, cuando todos los líderes europeos pues se han reído, ¿no? Es como la foto del cuñado, ¿no? Que la ponen a la esquina por si en la foto de la boda en el que el cuñado pone a la esquina por si hay que recortarlo cuando se divorcie. Pues aquí va a pasar exactamente igual. Es una situación, kafkiana. Luego no quieres que tu señora se ponga nerviosa con las cosas que dice Ignacio. Bueno, el día que más de uno le diga a ese subdelegado o a ese político era un sinvergüenza utilizando esto para esto, seguramente dejarán de hacerlo. Pero ¿sabes lo que pasa, Ignacio? Es que, y lo extracto del otro día de la Gala de Libertad Digital, no se dijo, pero es una conclusión que saco yo, es que todos los días tenemos que elegir entre comodidad y libertad. La antítesis de la libertad es la comodidad. Me voy a meter yo en este lío, ¿para qué? ¿Qué gano yo con esto? Y no nos metemos. Yo tengo muchos seguidores en las redes sociales, me gusta a mí meterme güey y me gusta dar caña y que me den caña. Y hay muchos que me dicen, voy a recomendarle a mi cuñado que vive en Granada que no vaya a tu despacho. Y yo me río, digo, mira, yo tengo 40 años de profesión, pues tengo muchísimos clientes, tengo 15 empleados míos trabajando en mi despacho y que evidentemente a esta altura de la película tu estupidez ni me va a retraer de decir lo que pienso ni voy a dejar de hacerlo. Eso le sonará a Enrique a lo de pues ahora cambio de emisora y no te pongo más. Pues hombre, si usted quiere, yo voy haciendo la radio en función de lo que usted quiera que diga y le voy preguntando a todos los demás oyentes. Como solo tenemos 4 o 5, pues ya les iré yo preguntando. Enrique. Que se joda mi sargento, que no me voy de permiso. Totalmente. Quería comentar con vosotros, hombre, ha dicho Víctor que claro, que aparece en la foto Pedro Sánchez en una esquinita, en plan, aquí estoy que me he enfadado. Algunos apuntan a que igual ha sido que lo han marginado y lo han puesto en ese lado por trilero. Pero es que además... Que no es así la OTAN. Si es que la OTAN no son 4 niños como él. Que aquello es mucho más serio. No, que nadie, o a lo mejor que ningún presidente quería parecer, digamos, bastante cerca de él. Pero a mí lo que me llama la atención es que también, no sé si os acordáis, el domingo... había gente expectante pensando que, bueno, que como Pedro iba a convocar una rueda de prensa, a ver si es que va a dimitir. Pero no. Que la gente se desengañe, que este no lo echan ni con agua caliente, ni él va a dimitir. Hoy lo han vuelto a decir paje, que dimitir va a dimitir, lo que no sabe cuándo, pero que dimitir. Con agua caliente no lo echan ni con un lanzallamas. Las convoca. Ni con un lanzallamas, como dice. Pero es que, ojo, que lo de trilero y mentiroso también se lo ha dicho Podemos, se lo ha dicho hasta Belarra, ¿no? Y le ha dicho que saque a España de la OTAN, porque bueno, la OTAN... Que es una señora que siempre dice la verdad, por cierto. O sea, es que... Entonces, bueno, al final... Pero fijaos que claro, que es que este señor sale ahí tan digno diciendo, no, va a ser un 2,1% del Producto Interior Bruto, ni más ni menos, o sea, no un 2 ni un 2,2. Por eso lo que ha llamado ha sido... Que no, que hemos firmado un 5%, pero que por lo menos tienes que poner un 3,5%. No, pero en la explicación ha llamado ineficientes, ineptos a los otros 31 miembros. Es decir, yo voy a hacer lo mismo que vosotros, pero yo no me voy a gastar el 5% del PIB. Yo con el 2% lo hago. Si vosotros sois unos manirrotos y unos malos gestores, ¿qué culpa tenemos nosotros? Según Pedro Sánchez había que suprimir el Ministerio de Defensa en su día, ¿o acordaréis? Hombre, pues en eso coincidía con Belarra y con su coleguita, la que se va de compras con ella. ¿Ha vuelto a cambiar de opinión?
En fin, que aquí acaba junio, pero no acaba la tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía. Volveremos la semana que viene con el que esté, con el que no se haya ido de vacaciones. Ya lo iremos viendo. Y con más calor. Enrique Canivel desde Málaga, con Ignacio Pozo desde Granada, Miguel Segovia en Jaén y Jorge Molina en Almería. Que entréis bien en el mes de julio, que como diría el clásico, julio está al caer y lo sabes. Turismo de proximidad en Málaga, Granada, Almería y Jaén, con Costa del Sol Málaga y con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. La semana que viene más.